Tengo de veras un gusto enorme de estar aquí, rodeada de amigos, de una manera o de otra. Todos llevamos el sello Ibero, que fue ahí donde nos conocimos, y empezamos a trabajar por el interés que tenemos desde distintas trincheras en temas sobre la Iglesia y sobre su historia, realmente la historia de la Iglesia en México. Primero quisiera hacer una breve introducción sobre qué son esta colección de libros, diálogo y autocrítica. La colección Diálogo y Autocrítica quiere poner en práctica uno de los fines del INDOSOC expresado en su ideario. Se trata de dialogar con hombres de ciencia y con otras corrientes ideológicas, respetando la libertad de conciencia, de investigación y de docencia. Esta colección ofrece al público mexicano estudios serios en el campo de las ciencias históricas y sociales que de algún modo están relacionados con los aspectos sociales del cristianismo. En ese material se analizan en profundidad hechos, conceptos y situaciones y se reflexiona sobre los límites y las alternativas que la enseñanza social de la Iglesia ofrece y ha ofrecido a la sociedad. Busca, ante todo, la explicación y comprensión del fenómeno social cristiano dentro de las sociedades en que vive, más allá de posiciones apologéticas y acusatorias. Se parte del supuesto de la autonomía entre la fe y la ciencia y de la no contradicción entre ambas, considerando que la búsqueda de una misma verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre la sociedad puede tener caminos diversos. Los textos que hoy se presentan forman parte de un proyecto mayor que esperamos pronto vea la luz. Se titula Catolicismo y Sociedad Civil, México siglo XX. Estos tres títulos, los que se van a presentar ahora, tienen muchos puntos en común. Son textos que abordan en diferentes tiempos cronológicos y políticos las acciones de la Iglesia Católica para defender su identidad como la principal fuerza religiosa del país. El siglo XX fue sin duda un tiempo de confrontación constante por la hegemonía del poder entre la Iglesia y el Estado. Pero lo interesante en estos textos no está solo en la lucha de las potestades instauradas, sino que vemos también lo que hoy se conoce como poderes fácticos, esto es, el poder que el pueblo ejerce al margen de estos poderes formales. Esto lo podremos constatar en las presentaciones que escucharemos en unos minutos. En primer término, le voy a dar la palabra a la doctora María Gabriela Aguirre Cristiani. ¿Será que su apellido tiene que ver con el interés que tiene por los temas de la Iglesia? Ella estudió la licenciatura y la maestría en la Universidad Iberoamericana. Es doctora en Historia por la UNAM. Obtuvo la medalla Alfonso Caso que otorga la UNAM a los estudiantes más distinguidos del posgrado. Ha impartido clases en distintas instituciones de educación superior. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la UAM Xochimilco en el Departamento de Política y Cultura. También es profesora de tiempo parcial en el Departamento de Estudios Generales del ITAM. Así como la ven de chiquita, es una extraordinaria investigadora, sumamente comprometida con lo que hace y tiene una verdadera pasión por sus investigaciones. Entre las últimas publicaciones tenemos la influencia del catolicismo social en la Revolución Mexicana, una jerarquía en transición, el asalto de los piolatinos al episcopado nacional, 1920-1924, y jesuitas en México, entre la acción política y la acción social en los inicios del siglo XX. Gabriela presenta hoy su texto titulado Orígenes del Secretariado Social Mexicano, un organismo que podríamos considerar un antecedente remoto del INDOSOC. El Secretariado Social, creado en 1923 por un jesuita, como muchos otros, práctico y soñador, ¿será así el Papa Francisco? Bueno, ella nos contará cómo se formó este secretariado
y cómo tenía la misión de realizar acciones para resolver los problemas sociales desde el punto de vista cristiano. Le doy la palabra a la doctora. Bueno, muchas gracias por esta introducción. Bueno, primero quisiera aclarar que ya no soy maestra del ITAM, ya dejé esa cátedra, pero sí trabajo en la UNAM, en el Colegio de Historia de la UNAM, doy precisamente la clase de Relaciones Estado-Iglesia en México, y en ese sentido yo sí quisiera agradecer a un alumno que aquí lo estoy viendo, representante de la UNAM, te agradezco tu presencia en este espacio y que vengas a acompañarnos. Bueno, en primer lugar, yo quisiera también agradecer al INDOSOC este interés por ampliar esta colección, diálogo y autocrítica, a través de la cual pues obviamente se está publicando mi texto, Orígenes del Secretariado Social Mexicano. La verdad es muy gratificante saber, como historiadora, que se reconozca el trabajo de investigación que se hace y que va a beneficiar tanto a la historiografía como a la historia de la Iglesia Católica en México. Estos estudios y este esfuerzo que el INDOSOC está haciendo para publicar investigaciones de corte más académico, más serio, la verdad lo reconozco y lo agradezco enormemente a todo el personal y en especial al comité editorial del INDOSOC. Bueno, también quisiera expresar mi enorme gusto y placer de estar en esta mesa con Raúl González Esmal, que hace tiempo no lo veía y que, bueno, es especialista en estos temas, me impone su presencia, de Yves Solís, ni se diga, y Valentina Torres Septiem, que forman parte del seminario que actualmente tenemos pues el gusto de compartir sobre estos temas. La verdad que es un gusto enorme estar con ustedes compartiendo esta mesa. Y bueno, mi mayor reconocimiento y gratitud a todos los que están aquí. Sé que muchos de ustedes son voluntariamente a fuerzas. En el caso de mi familia, aquí presente, es público cautivo, no le queda otra más que acompañarme. Les agradezco mucho que estén aquí compartiendo conmigo estos momentos que para mí son muy importantes, ¿no? Bueno, ya entrando de materia lleno, ya entrando propiamente en el contenido de mi texto, yo quisiera decir que, ¿sí se oye bien? Sí. Bueno, que hablar de los orígenes del Secretariado Social Mexicano es remontarnos a una época muy complicada, adversa para la Iglesia Católica, ya que implica trasladarnos al periodo revolucionario en el que en el año de 1917 fue crucial para entender el actual de los católicos y en especial el del clero. En este año se promulgó la Constitución de 1917, que como ya es sabido, varios de sus artículos estuvieron destinados a limitar la presencia de las iglesias en varios ámbitos: económico, político, social y educativo. A pesar de que el texto constitucional se refirió a las iglesias, la realidad es que la destinataria fue la Iglesia Católica. En este contexto, el clero vivió retos muy interesantes que le permitieron ir fortaleciendo su postura frente al gobierno de la Revolución. En especial, la jerarquía experimentó un proceso de transición, tanto en su composición como en su política social, frente a una sociedad en recomposición. En este sentido, la década de los 10 del siglo XX fue testigo de momentos difíciles para la Iglesia: persecución, exilio, bajas por defunción de algunos de sus miembros, dispersión. En síntesis, vive un escenario de cierta desorganización interna que en el corto plazo pareció afectar su liderazgo, pero a mediano plazo todo parece indicar que la fortaleció. Pasada la fase de la lucha armada de la Revolución, el país inició una etapa de reconstrucción en donde los obispos y arzobispos, ya de regreso en sus diócesis, después de un exilio forzoso al que se vieron obligados a tener, van a intentar darle un impulso a la Iglesia, algo debilitada por este mismo exilio que les he comentado, así como por el contenido de la ya mencionada Constitución de 1917. El momento no pudo ser mejor escogido. En el mes de octubre de 1920, a raíz de la celebración del 25 aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe, el episcopado reunido en la Ciudad de México con motivo de este jubileo a la Virgen
acordó fundar un organismo que se dedicara al estudio, a la dirección y a la organización de obras sociales. Esto fue el origen del Secretariado Social Mexicano. Desde la perspectiva de las autoridades eclesiásticas, existía un problema social que se hacía indispensable atender. Este era el problema obrero y en general la precaria situación del trabajador. Situación que en opinión de la propia Iglesia había llegado a escenarios alarmantes, lo que obligaba a meterse de lleno a la acción social. Y en este campo, el nuevo organismo, recién fundado, Secretariado Social Mexicano, tendría como tarea fundamental establecer la unidad de criterio entre los católicos para lograr ser un frente común frente a dos enemigos a vencer, el liberalismo y el socialismo. El eje rector de esta importante tarea social de la Iglesia fue el padre jesuita Alfredo Méndez Medina. Esto es algo muy interesante porque parte del éxito de este nuevo organismo se debe precisamente a que su director fue este jesuita, Alfredo Méndez Medina, quien para entonces era un connotado estudioso de la cuestión social y en especial gran conocedor de los trabajos y obras sociales realizadas por los católicos europeos que desde mediados del siglo XIX habían mostrado su preocupación por el desenvolvimiento de la clase obrera, producto del progreso industrial. En este escenario, la puesta en marcha de este proyecto, es decir, de la creación del secretariado, requirió de un cuidadoso trabajo de campo previo a la apertura de las oficinas, ya que en opinión del propio padre Méndez Medina, se debía primero conocer a profundidad los diversos medios sociales, los centros obreros que existían en el país, para poder hacer un diagnóstico que le permitiese determinar cuáles serían las funciones del nuevo organismo. Bajo esta lógica, realizó un interesante trabajo social que lo condujo a visitar varias entidades del país para analizar, estudiar, observar las diversas regiones y en función de ello emprender la obra constructiva de organización social. Según nos lo hace saber en sus propios escritos, el padre Méndez, había que ver de viva voz el programa social de la Iglesia que propiciara la fundación de las futuras obras sociales dirigidas a resolver el magno problema del trabajo en toda su extensión y profundidad. El camino más seguro para alcanzar no solo la deseada unidad de criterio entre los católicos y la unidad de acción, sino su más amplia difusión, fue a través del apoyo que los curas, sacerdotes, obispos y demás miembros de la jerarquía pudieran o quisieran brindar a este proyecto, dado que en los hechos, en ellos recaería la ejecución de la obra social. Por esta misma razón, una preocupación del fundador del Secretariado Social fue la de favorecer la formación social de este clero para que su acción tuviese el éxito deseado. De tal manera que la función del Secretariado Social no solamente estaba en darle cohesión a la acción social y darle una unidad de criterio, sino también una misión muy importante del Secretariado Social iba a ser la capacitación del clero para que en sus diferentes regiones pudiera actuar con el mismo criterio de acción. En agosto de 1921, después de cerca de 7 meses de trabajo que realizó el propio padre Méndez Medina, el recién nombrado director presentó su primer informe de actividades al episcopado mexicano. Hizo un recuento de los lugares visitados y de los logros hasta el momento conseguidos, asegurando que esta labor previa se estaba realizando a conciencia y que sus frutos se verían en poco tiempo. En esta primera gira de trabajo visitó Puebla, Chilapa, Aguascalientes, Ciudad Lerdo, Durango, Zaragoza, Zacatecas, Torreón y Querétaro. En los lugares donde las condiciones lo permitieron, se dejaron constituidas organizaciones obreras con sus respectivos círculos de estudio y en los casos donde no fue posible, se intentó dejar, como con palabras citando al padre Méndez Medina, la semilla de dichas obras. En su segunda gira, reportó todas sus actividades realizadas: conferencias, asesorías, ejercicios eucarísticos, formación de
organizaciones obreras, etcétera. Con esta segunda experiencia se dio paso a la apertura de la oficina del Secretariado Social. La idea era que en un principio el padre iba a realizar, previa a la instalación de un edificio, de una oficina, de la construcción de una oficina físicamente, había que realizar un trabajo previo para tener un diagnóstico acertado de cuál iba a ser el rumbo que el Secretariado Social iba a tomar. Finalmente, este rumbo se define prácticamente dos años después de que es enunciada su fundación por el episcopado, y en la calle de Motolinía número 9, en el centro, se funda propiamente el Secretariado Social, con servicios de asesoría y dirección que los directores de las obras sociales necesitaban. El 8 de diciembre, en concreto el 8 de diciembre de 1922, quedó formalmente inaugurada la oficina del Secretariado Social Mexicano, cuya existencia facilitó las acciones de unificación y difusión de la doctrina social de la Iglesia. Además de la dirección técnica, que estuvo a cargo del ya mencionado Méndez Medina, y de un comité financiero, el secretariado contó con un comité eclesiástico formado por los arzobispos de México y Puebla, José Mora y del Río y Enrique Sánchez Paredes, y por el obispo de Cuernavaca, Manuel Fulcheri y Pietrasanta. El 1 de marzo de 1923, a escasos 4 meses de su existencia formal, el Secretariado Social Mexicano dio a conocer su nueva publicación, llamada La Paz Social, una revista mensual de contenido exclusivamente social. En palabras de su director, el nombre respondió al programa y a la bandera por las cuales se luchaba. Se trató de un programa de acción constructiva y no de lucha destructiva, como supuestamente la postura socialista sostenía. La paz social significó el orden, la tranquilidad que debía privar en las diversas clases sociales para contribuir armónicamente cada una y en la medida de sus fuerzas a la prosperidad común en el mundo. De esta manera, el Secretariado Social Mexicano emprendió sus trabajos destinados a mejorar la situación de las clases más desfavorecidas de la sociedad, ofreciendo una alternativa católica a su difícil condición. Su labor a lo largo de la década de 1920 fue crucial para la jerarquía católica de esos años, ya que a través suyo se hizo visible la doctrina social de la Iglesia. De ahí la importancia de su estudio. Muchas gracias. Pues gracias, Gaby. Ahorita que estabas hablando del lugar donde se fundó esta casa de Motolinía 9, pues ha de haber sido un caserón, porque ahí estaban también los Caballeros de Colón, la ACJM, luego ahí estuvo el Instituto de Cultura Femenina, en fin, era pues una casa que albergaba a muchas de estas organizaciones, inclusive una escuela. Ya algún día les comentaré de esta escuela que la hicieron ya en la azotea, ¿no? Ya no había más espacio, entonces les tocó la azotea, pero sí realmente se ve pues cómo de alguna manera todas las organizaciones pues van confluyendo. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a alguien que también me impone, al doctor Raúl González Schmal. Los grandes historiadores del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX fueron en su mayoría abogados. La profesión de historiador con título es muy reciente. Incluso los maestros de secundaria y preparatoria que impartían en esta materia eran abogados. A mí me tocó uno, me imagino que a los de mi edad también. Hubo muchos abogados historiadores muy famosos como Jesús Reyes Heroles, Eduardo J. Correa, Vicente Riva Palacio, Justo Sierra, Andrés Molina Enríquez, Edmundo Gorman, Octavio Paz,
Moisés González Navarro. La lista es infinita de abogados que, sin tener el título de historiadores, fungieron como tales, ¿no? Raúl González Schmal es uno de ellos, abogado de renombre, pero también un excelente historiador. Es profesor titular de Derecho Constitucional y de Derecho Eclesiástico del Estado mexicano en la Ibero. Quizá su publicación más importante es su libro, único por su especialización, Derecho Eclesiástico del Estado mexicano. Pero también es coautor de otros 3 libros y alrededor de 40 trabajos publicados por la misma Ibero, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por el ITAM, por el Centro de Estudios Educativos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el Senado de la República, por la Fundación Konrad Adenauer, por el Archivo General de la Nación, la Cámara de Diputados, lo cual da muestra del reconocimiento que se le tiene en la materia en el plano académico nacional. Él es también consejero y fundador de este instituto. El libro que hoy presenta, La Constitución Mexicana y la Libertad Religiosa, es una reflexión precisa, clara y objetiva de lo que ha sido la lucha por obtener esta libertad en México a partir de finales del siglo XIX y hasta nuestros días en la Ley Fundamental de la República. ¿Qué significa la libertad religiosa en México? Y no diré más, pues sino el que va a decir. Le doy la palabra. A mí no me imponen, sino me inhiben, me anonadan con estas expresiones que están muy lejos de verdad de expresar o decir algo de lo que yo muy modesta y limitadamente puedo hacer en este campo que no es el mío propio, el de la historia, aunque como amateur la he tratado de cultivar frente a estos compañeros y otros más que no están aquí, que formaron un seminario de Derecho, Sociedad y Estado, dirigido muy eficaz y brillantemente por el doctor Yves Solís, y que por un rasgo de humildad de todos estos historiadores profesionales, pues aceptaron que un modesto abogado interviniera con la condición de que pues yo me circunscribiría prácticamente a lo que ellos y otros historiadores aportaran y yo simplemente me sustento en ellos. La única investigación, digamos en fuentes primarias que he hecho, fue precisamente para obtener un documento, un amparo, el amparo que se le concedió al ingeniero Segura Vilchis y a los hermanos Pro cuando los iban a fusilar, y que pues el amparo existió ciertamente y a mí siempre me inquietó mucho y traté de indagar, de buscar, y fui a 2 o 3 archivos, al Archivo General de los Jesuitas en México, al Archivo Judicial Federal y algún otro, y pues en ninguno localicé nada. Entonces yo soy en materia de investigación histórica directa en las fuentes como los malos toreros que hacen su presentación, su beneficio y su retirada el mismo día. Bueno, voy a partir para este panorama muy general de lo que ha sido la libertad religiosa y concomitantemente las relaciones entre la Iglesia y el Estado en la Constitución mexicana, en el pensamiento constitucional mexicano. Pues voy a partir de la época, o las postrimerías, mejor dicho, de la época de Porfirio Díaz. En ocasiones uno tiene la tentación de arrancar desde el Génesis, pero luego las cosas se complican muchísimo. Entonces, la época de don Porfirio Díaz, como todos sabemos, fue una época de claros oscuros, y que bueno, pues hubo una situación respecto al problema de la Iglesia y el Estado, de tolerancia, de abstenencia, digamos, de aplicación de las leyes de reforma,
hubo una conciliación entre ambas potestades. Don Porfirio aplicaba a medias las leyes de reforma, en otras ocasiones se hacía el mismo, como se dice ordinariamente, de la vista gorda, y llevaba muy buenas relaciones, sobre todo con el arzobispo Gillow de Puebla, con quien se intercambiaba continuamente regalos bastante pues sustanciosos. Bueno, en este tiempo, en las postrimerías, ya cuando el régimen de don Porfirio Díaz empieza a ver la situación muy complicada, porque indudablemente se ha manifestado una creciente inconformidad de la ciudadanía, entre otras cosas, pues por la falta de libertades públicas y pues también una falta también de distribución equitativa de la riqueza. Bueno, aquí sobresalen en estas postrimerías, desde luego, el Partido Liberal Mexicano, que en 1906 expide su programa, el programa y manifiesto del Partido Liberal Mexicano, en San Luis, Missouri, donde estaba Ricardo Flores Magón, que es el director de este partido, de este movimiento, y en este manifiesto únicamente entresaco lo que interesa para el tema, en lo relativo a la cuestión religiosa, hablaba de clausurar escuelas que pertenezcan al clero, agravación de las leyes de reforma, pedía que se agravaran las leyes de reforma y acusaban a don Porfirio Díaz de no haberlas aplicado. Y por último, pedían también considerar los templos como negocios mercantiles. Bueno, el siguiente protagonista, voy a tener que ir muy rápido, es desde luego don Francisco I. Madero, en 1910, que expide también en Estados Unidos, nada más que en este caso en San Antonio, Texas, el manifiesto o el plan de San Luis. En este plan de San Luis no se dice nada absolutamente respecto a la cuestión de la libertad religiosa, pero hay un consenso de varios biógrafos, de los más importantes, de don Francisco I. Madero, en el sentido de que Madero quería respetar la libertad religiosa, la libertad de conciencia, y aún más quería derogar, eso ya hay una documentación bastante abundante que la inicia don Alfonso Taracena en su obra sobre la historia de la Revolución Mexicana, quería derogar las leyes de reforma, o derogar la parte de la Constitución donde ya se había incorporado las leyes de reforma. Las leyes de reforma se incorporan en la Constitución, bueno, ya todos sabemos, son leyes que se expiden de 58, 59 a 60 y tantos, y posteriormente, en 73, se incorporan a la Constitución mexicana de 1857. Bueno, estas disposiciones de las leyes de reforma quería derogarlas don Francisco I. Madero. El hecho es que don Francisco I. Madero y Pino Suárez se lanzan, una vez que cae don Porfirio Díaz, a las elecciones y triunfan rotundamente en 1911. Sale como presidente don Francisco Madero y vicepresidente José María Pino Suárez. Estas son las primeras y únicas elecciones que hasta ese momento se habían celebrado en toda la historia del país, que se podrían calificar de democráticas. Lamentablemente la experiencia duró nada más 15 meses, porque a los 15 meses Victoriano Huerta, el general Victoriano Huerta, ya da el famosísimo golpe de Estado, aunque revestido de formalidades constitucionales. Constitucionalmente siguieron los cauces, y en un momento dado, cuando renuncia Madero y renuncia Pino Suárez, entonces surge automáticamente, de acuerdo con la Constitución de 1857, quien era secretario de Relaciones Exteriores. Esto sería Pedro Lascurain, que duró en el poder 45 minutos. Solamente lo suficiente para designar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación, renunciar él a la presidencia de la República, y entonces automáticamente también, por previsión de la propia Constitución, llega Victoriano Huerta al poder. Bueno, inmediatamente ese día, en 1913, el 19 de febrero, para ser más preciso, pues prácticamente los tres poderes respaldan la usurpación de Victoriano Huerta,
y también los gobernadores de los estados, excepto el de Coahuila, don Venustiano Carranza, y después el de Sonora, don José María Maytorena. Carranza expide ese mismo, unos días después, el famoso Plan de Guadalupe, mediante el cual desconoce a los poderes federales y crea el llamado Ejército Constitucionalista. Bueno, se inicia la revolución carrancista, que después va a derivar en varias otras fracciones. Realmente la lucha pues era por una parte frente a Victoriano Huerta y por la otra frente a las propias facciones que se peleaban en ese momento también el poder. El problema con la revolución carrancista es que en un momento dado y en forma inesperada va a tomar un giro de plano no solo anticlerical, sino antirreligioso. Y se empiezan a cometer una serie de desaguisados respecto de los bienes de la Iglesia Católica, irrumpen en los templos, hacen mofa de los lugares y de las cosas sagradas. Se llega inclusive al extremo, por ejemplo, de que el general secretario de guerra, fundador del ejército mexicano y cuyo nombre no me acuerdo y por eso les estoy dando la oportunidad, el general, su estatua ecuestre está enfrente del Auditorio Nacional, a ver si alguien me ayuda. Bueno, el hecho es que este general Joaquín Amaro, el general Joaquín Amaro, el hecho es que este general festejaba el día de San Joaquín en los templos. Dentro de los templos había pues toda una celebración totalmente reprobable, no solo reprobable, sino lesiva al espíritu y a los sentimientos religiosos del pueblo, porque hacían una serie de barbaridades dentro del templo. Sin embargo, como cosa curiosa, este general después se convierte al catolicismo. Fue uno de los más celosos persecutores de la Iglesia y de la religión católica, y después se va a convertir al catolicismo. Y él mismo, según dice Jan Meyer, va a recopilar muchísima información y muchos documentos de la época de la persecución religiosa, y al final lo lega a los jesuitas. De tal manera que todo este legado del general pues lo entrega a los jesuitas, donde ustedes, si son verdaderamente historiadores, pueden cerciorarse de que allí está e investigarlo. Bueno, el asunto de este giro de la revolución carrancista se debió en buena parte a que había la impresión, se corrió inclusive la voz, de que la Iglesia Católica y los católicos habían apoyado el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Bueno, esto es un problema que todavía no se ha acabado de dirimir completamente, porque no es que sí lo aprobaron y que no, o no lo aprobaron, sino que hubo algunos que sí estuvieron dentro de la corriente en favor de Victoriano Huerta, pero la inmensa mayoría no fue así, ni los obispos, ni menos los miembros católicos. El Partido Católico, que se había fundado gracias al apoyo de Madero a los católicos en 1911, este partido, efectivamente hubo uno o dos de los dirigentes que pasaron al gabinete de Huerta, pero uno de ellos fue el licenciado Eduardo Tamariz, secretario de Educación Pública, pero hubo otros que no solo no estuvieron con Huerta, sino que terminaron en el presidio de San Juan de Ulúa. Huerta inclusive clausura el periódico oficial de ellos, que es La Nación, envía a Cepeda y a otras varias gentes, al mismo presidente del Partido Católico, van a dar a la cárcel por oponerse a Huerta. De tal manera que no deja de ser pues una afirmación no sustentable el de decir así que la Iglesia había apoyado a Victoriano Huerta. Lamentablemente, muchos documentos que aparecieron posteriormente en ese momento no se conocían. Jan Meyer, por ejemplo, da a conocer un documento
relativo a un manifiesto, a una circular que hacen los obispos mexicanos, varios arzobispos y obispos, pidiéndole a la Grey Católica que de ninguna manera se involucre en ya lo que se pensaba que era un movimiento en contra de Madero, y que al contrario defendieran y estuvieran dispuestos a apoyar a Madero en todo momento porque era el presidente legítimo. Esta carta, este documento que circuló al interior del Partido Católico y que lo conocieron muchísimas gentes, no fue publicado. Esto hubiera cambiado quizá el giro o la percepción de las gentes. Bueno, el hecho es que en el carrancismo se extendió la idea de que la Iglesia había apoyado a Huerta, y entonces trataron de cobrarse el agravio histórico, que lo consideraban así, a través de una serie de situaciones muy lamentables. Una vez que triunfa don Venustiano Carranza, triunfa la facción que él lideraba, convoca a un Congreso Constituyente, el Congreso de 1917. Y en ese Congreso se va a manifestar en toda su fuerza, pues las diversas corrientes anticlericales que era el denominador común de los constituyentes. Unos eran simplemente anticlericales, otros eran anticatólicos y otros eran absolutamente antirreligiosos. Esta facción dentro del Congreso que encabezaba el general Francisco Múgica, pues hablaba, el propio Francisco Múgica decía que la revolución tenía que extirpar la idea religiosa de la conciencia de los niños, porque la religión era un haz de supersticiones que no tenía por qué continuar. Del ambiente que prevalecía en el constituyente puede dar testimonio, por ejemplo, el de un diputado que se consideraba moderado y que empieza su discurso con estas expresiones: si tripas faltan para ahorcar tiranos, cuerdas de fraile tejerán mis manos. Y este era el moderado. Ahora, quiero decir por otro lado que si bien en el constituyente de 1917 se establecieron normas absolutamente restrictoras de la libertad religiosa, no quiere decir que ahí se agote el Congreso Constituyente, simplemente yo me refiero a esa parte porque es la que me toca exponer. Hubo otros aspectos muy positivos del Constituyente del 17, por ejemplo, esto que es un timbre de orgullo, digamos, en el constitucionalismo mexicano, que fue la primera vez que los derechos sociales, o sea, los derechos de contenido socioeconómico, se incorporan a un texto de la Constitución, se elevan al rango constitucional, y esto hay que reconocérselos también a los constituyentes del 17. Pero en los aspectos de las libertades espirituales se obnubilan totalmente y se crea pues una situación verdaderamente inesperada e inadmisible. Son 5 artículos, los artículos 3, 5, 24, 27 y 130, que van a establecer toda una serie de candados, toda una serie de normas para pues prácticamente ahogar las posibilidades de libertad religiosa. El artículo 130, por ejemplo, entre otras cosas, como todos sabemos, cancelaba la personalidad jurídica de la Iglesia y otorgaba a las legislaturas de los estados el que pudieran determinar el número de sacerdotes o ministros de culto que pudieran ejercer su ministerio en cada uno de los estados de la República. Así, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, que aquí tenemos un excelente representante del estado, bueno, pues ahí llegó la legislatura al grado de establecer un solo sacerdote para todo el estado de Chihuahua. Eran primero 15, se les hizo mucho 15, luego 13, luego 7 y llegó hasta 1. El estado con 240,000 kilómetros cuadrados. Y no es presumir, pero como decía el Piporro, más grande, más bonito. Bueno.
Tabasco pues ya es muy conocido también, otro de los ejemplos. En Tabasco también se redujo el número de sacerdotes a uno solo en todo Tabasco, pero además, así se estableció en la ley, tenía que ser casado. Hay una novela que les recomiendo, todavía es vigente, sí, ¿El de la gloria? El poder y la gloria. El poder y la gloria. ¿De quién? Graham Greene, correcto. Bueno, en esa novela, que causó un impacto internacional, porque Graham Greene es de los grandes escritores ingleses del siglo XX, se relata la epopeya del último sacerdote de Tabasco, un sacerdote que estuvo escondido durante muchos años, y es muy interesante lo que ve este novelista, que viene a México, ¿verdad? Y va a Tabasco porque no cree lo que se dice en el extranjero de lo que está sucediendo aquí en el país. Él ve, por ejemplo, cuando el gobernador de Tabasco obliga a las familias a ir los domingos a las piras, a las fogatas que se realizan en cada plaza pública, y ahí se tienen que llevar objetos sagrados para quemarlos en la hoguera. Uno de los más conspicuos seguidores de Garrido Canábal, cuando fue secretario de Comunicaciones, él se lo llevó de oficial mayor, y en su tarjeta, yo tengo ahí sí una copia fotostática, por supuesto, decía ingeniero Arnulfo H. Torres, oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y enemigo público de Dios. Y así las repartía. Bueno, estos son algunos nada más chispazos para ambientar lo que estaba sucediendo en esa época en México. ¿Qué pasó una vez que se aprueba la Constitución de 1917? Pues hay problemas muy serios. Ni se aplicaba totalmente la Constitución, ni se dejaba de aplicar. Hubo continuas fricciones, encuentros y desencuentros, hasta llegar finalmente al año de 1926, en donde pues se va a crear una situación muy violenta, muy conflictiva, cuando Calles deja caer la espada de Damocles sobre la Iglesia y sobre los católicos. Emite dos leyes. No me detengo mucho en esta parte, porque además de que no dispongo de tiempo, el doctor Yves Solís ha ahondado y ha explorado mucho esta época, y seguramente algo nos va a decir, y muy importante. Entonces, la cosa es que ante toda una situación ya intolerable, en 1925, la suspensión del culto, 26, en 1926, el 31 de julio de 26, el episcopado determina la suspensión del culto, y bueno, hay una verdadera conmoción nacional, y ahí van a suceder una serie de situaciones que, si nos acordamos, es simplemente porque, como decía Santayana, la historia, el que no conoce la historia, pues tiende a repetirla, no para dejar vivos el agravio histórico o las heridas. No, esto es absurdo, ya en México no podemos permitirnos el estar regresando a estos puntos en el plan de venganza o de desquite, no, pero hay que conocer la historia, no puede dejar de conocerse la historia. Entonces, es una época verdaderamente azarosa, tremenda, es la guerra civil más importante del siglo XX, como lo dice el doctor Solís, y va a llegar el momento en que surgen de aquí y de allá varios grupos de ciudadanos que espontáneamente se levantan en armas, y se inicia lo que se llamó la guerra cristera o la cristiada. Otra vez cito a Jan Meyer, porque pues es el clásico
insuperable de esta época, y fue el que rescató para la historiografía mexicana precisamente el conocimiento de la cristiada. Antes de Meyer sí existían libros, novelas, etcétera, pero apologéticos. Él fue el primero que realmente investiga en serio la guerra cristera. Bueno, termina en 1929 mediante lo que se ha denominado los arreglos, el modus vivendi entre la Iglesia y el Estado, y pues hay muchas gentes, hay más de 7,000 gentes que se vuelven a levantar en armas y surge lo que se llama la Segunda Guerra Cristera o simplemente la Segunda. Esto va a continuar hasta el año, creo yo, de 1938, que me parece que es cuando empieza la reconciliación entre la Iglesia y el Estado en México, por llamarle así, en el momento en que el general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo en 1938, el 18 de marzo de 1938, y la Iglesia, el episcopado mexicano, pide a los católicos que apoyen esa decisión y que contribuyan en la medida de sus posibilidades con sus bienes para pagar la indemnización a las compañías extranjeras expropiadas. Pero el hito, el momento que se puede definir ya como esta especie de superación del conflicto, por lo menos en los hechos, es en la época del general Manuel Ávila Camacho. Nada más una palabra o dos palabras fueron los que cambiaron el giro de los acontecimientos y los que cambiaron la actitud. Al general Lázaro Ávila Camacho le preguntaron si tenía religión o si él tenía alguna convicción fundamental, y simplemente dijo: soy creyente. No dijo si era católico, si era creyente en las torres de catedral, no, dijo nada más: soy creyente. Pero eso, en nuestra política tan crítica, era un mensaje de que las cosas tenían que cambiar de facto. No se derogaron las leyes de reforma, no se derogaron las disposiciones constitucionales, simplemente se aplicaron con una mayor, por decirle de alguna forma, dulzura o moderación, y entonces pues se creó ahí esa situación tan ambigua, tan difícil, tan compleja. Algún historiador agnóstico, y digo agnóstico porque él mismo se insiste mucho cuando escribe sobre la historia de México, Margadán, un gran historiador holandés de origen, pero que estudió muy a fondo la legislación mexicana, y dice con cierta jocosidad que lo que sucede es que había un pacto secreto entre el Estado y la Iglesia, mediante el cual el Estado permitía a la Iglesia que violara los artículos 3, 24 y 130, y la Iglesia permitía al Estado que violara todos los demás artículos de la Constitución. Y en el fondo algo hubo de esto. Este autor, inclusive, se impresiona muchísimo al estudiar nuestra legislación de que cómo era posible que en un pueblo católico, en el 95% en esa época, pudiera haber la legislación más anticlerical, más antirreligiosa del planeta. Decía él, junto a la legislación mexicana, la legislación rusa es un canto de Navidad. Bueno, pero esto como que nos pasó ya después desapercibido, nadie quería ya saber qué decía la Constitución, y las cosas siguieron hasta 4 décadas después. Don Miguel de la Madrid, recién fallecido, le preguntan al terminar su periodo, el director del Excelsior le dice que si él es religioso, y Miguel de la Madrid contesta simplemente, vagamente. Pero ya esto también representaba un paso importante. Llega así, como todos sabemos, la época de licenciado Salinas de Gortari, vienen las famosas reformas de 1992 en materia de libertad religiosa, y posteriormente van a reformar hasta, que fue el año pasado, el artículo 40 de la Constitución, y está en trámite la reforma al artículo 24 de la Constitución. En trámite, pues faltan 1 o 2 legislaturas para que se consume el proceso constitucional de reforma.
Esta reforma naturalmente ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, ya fue aprobada por la Cámara de Senadores, ya fue aprobada por 14 legislaturas y faltan 2 o 3 legislaturas para que se consume la aprobación. Bueno, entonces este es el panorama muy sintético de lo que ha sido la Constitución y la libertad religiosa hasta estos momentos en México. Gracias. El doctor Yves Solís, de nacionalidad mexicana, de origen francés, actualmente es el coordinador académico de la Prepa Ibero Campus Ciudad de México. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia Religiosa, Política y Cultural por la Université Jean Moulin Lyon, bajo la dirección de la añorada doctora Alicia Puente Luterot y el doctor Régis Ladoux. Es titular de un diplôme d'études approfondies de la Historia Religiosa por la Université Jean Moulin Lyon. Es maestro en Historia por la misma universidad. Fue becado por la región Rhône-Alpes para realizar sus estudios de maestría en la Universidad Iberoamericana Campus México. Cuenta con una licenciatura en Historia y una en Ciencias Políticas de la misma universidad en Francia. Tiene publicaciones en libros, revistas, periódicos en México y Francia. Ha impartido varias conferencias y participado en coloquios y congresos nacionales e internacionales. Actualmente trabaja 2 líneas de investigación relacionadas con la temática de la historia de la Iglesia Católica en México. Uno de ellos es la Iglesia Católica, Estado y Sociedad Civil en México, y la otra es la U o los católicos y las sociedades secretas. Es titular del Seminario de Investigación Iglesia, Estado y Sociedad Civil, que es auspiciado por el IMDOSOC. Es coordinador del libro El anticlericalismo en Europa y América, una visión transatlántica, junto con el doctor Francisco Savarino. Y de otro libro, El catolicismo, Sociedad Civil, México siglo XX, junto con la doctora Camille Foulard y conmigo. Yo lo conozco desde que llegó a hacer su maestría y he de decir que desde un principio me impactó su inquietud intelectual y su gran inteligencia. El libro que hoy presenta se titula El repique silencioso. Sin duda, el tema del libro, con la visión de Yves, es sumamente provocativo. Nos lleva a la reflexión de lo que significó en México, un país que entonces se reconocía como, yo digo 98% católico, 95% tal vez, la suspensión de cultos por la misma Iglesia y la respuesta que los fieles tuvieron a tal medida. Doy la palabra a Yves. Pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera agradecer, a Ivana, que es mi hija, y a su mamá. También a mis compañeros de la Prepa Ibero que pues me hacen el gusto de acompañarlos, y mis amigos de Seila, muchas gracias. También pues muchas gracias a ustedes, compañeros fundadores del seminario, y que pues hoy es un evento más para pues este seminario, ¿no? Y es un honor para mí poder compartir con ustedes. Muchas gracias a los amigos de IMDOSOC. No está la doctora Aspe, pero pues se lo agradezco mucho la oportunidad de este evento. Hace 10 años que empecé mi vida académica en México con una conferencia aquí cerca, y me da mucho gusto hoy poder presentar por primera vez un libro del cual soy el único autor, más cuando pues es parte de esta colección de diálogo y autocrítica que ya nos presentó la doctora Torres Septién, con autores tan prestigiosos como Jean Meyer, que ya fue ampliamente nombrado, Adame Godard, Bastien, Gabriel Said, la doctora Alicia Puente, Émile Poulain, uno de los grandes historiadores de la religión de Francia, Soledad Loaesa, Roberto Blancarte, Ceballos, los aquí presentes. Esta colección permite, creo, renovar y cuestionarnos muchos aspectos de la sociedad mexicana. La primera pregunta es
un poco lo que nos decía ahorita el maestro González Schmal, ¿sí? Esta cuestión de la historia maestra de vida, ¿sí? Esta cuestión de por qué conmemorar algunas fechas, en este caso, por qué pensar en la suspensión del culto y por qué ponerle este título del repique silencioso, ¿sí? Es decir, esta idea tan extraña de que durante 3 años en México dejó de escucharse el sonido de las campanas. Como muy bien lo mostraba en su explicación Raúl, la historia no nada más debe ser un ejemplo de vida para no volver a cometer errores, ¿sí? Tenemos que buscar una historia analítica que nos permita entender a la otredad, ¿sí? Creo que, de hecho, se está volviendo cada vez más su única justificación social, ¿sí? Esta idea de que no vamos a repetir los errores hacen que dejemos y volvamos de manera anecdótica esos hechos, ¿sí? La mexicanidad es tan compleja que en la actualidad uno puede ser guadalupano sin ser católico. Existen temas prohibidos y la reunión que hoy tuvimos era imposible hace 40 años, ¿sí? Como muy bien lo mencionó tanto la doctora Aguirre como el doctor González Schmal, los primeros estudios se iniciaron en México en los años 70. Claramente con John Mayer, pero no podemos olvidar a Alicia Olivera, ¿sí? Moisés González, que han sido grandes pioneros. La doctora Valentina, años después también, con esta gran inclusión sobre la reflexión de la educación en México y la educación católica y la educación de la historia, ¿sí? El tema que hoy tratamos es un tema que durante muchos años fue prohibido en los libros de texto. Aquí está el maestro Carpio, quien es de los nuevos quienes han podido en los libros de texto de historia de secundarias incluir este tema que todavía hace algunos años no se podía tratar, un tema que todavía no puede rebasar más de una página en los libros de historia. De repente cuando vivimos en México nos olvidamos de lo excepcional que es México, ¿sí? La cuestión mexicana fue todo un tema para el mundo católico, ¿sí? En Bélgica, en Francia, lo que pasa en México fue un hito que marcó decisiones políticas. Cuando en 1905 se hace la ley de separación entre la Iglesia y el Estado en Francia, el ejemplo que se retoma es el ejemplo de México. México, el primer país, la primera nación en hacer una separación entre el Estado y la Iglesia. México que inspira las revoluciones rusas. México que marca un baluarte frente al modelo anglosajón, ¿sí? No lo digo por francés, sino por mexicana. La relación entre el Estado y la Iglesia también es muy particular. Este panorama que Raúl nos acaba de plantear, que nos permite darnos cuenta cómo las leyes más anticlericales, anticatólicas, se dan en un país tan católico, nos muestran un panorama totalmente diferente al de los otros países latinoamericanos. Cuando en los otros países hay relaciones abiertas, legales, ¿sí? Acuerdos entre los jerarcas y los generales, cuestiones que duelen la Iglesia actual. En el caso de México tenemos una oposición extrema, tenemos una pluralidad desconocida, tenemos un grado de odio tal que algunos sacerdotes y obispos mexicanos son expulsados por ser considerados extranjeros, ¿sí? Vamos a tener una importancia geopolítica y religiosa de México que va a ser un ejemplo para toda la cristiandad. En 1939, Pío XI hace 3 cartas encíclicas, una contra el nazismo, una contra el comunismo y una sobre la cuestión mexicana, ¿sí? Para que entendamos
lo excepcional que es el caso mexicano y la necesidad que tenemos, no nada más en México, sino a nivel internacional, de interesarnos en esos casos, ¿sí? Algo que es fundamental y que ya fue mencionado y que podrán ver al momento en el cual lean cualquiera de esos 3 nuevos números de la colección, es la riqueza que encontramos en los archivos del Estado. Y algo que para los jóvenes investigadores es una gran mana. Cuando yo llegué a México, primero llegué a la oficina de Valentina, le planteé mi tema y me dijo, mira, yo trabajo iglesia, pero más la parte de educación. Ve con Jean Meyer, fui con Jean Meyer y me dijo, me interesa mucho tu tema, pero ya lo quiero abandonar, siempre todo el mundo me habla para hablar de la cristiada y ya me interesa mucho Rusia. Pero no te preocupes, hay un archivo que es el archivo del Arzobispado de México, que está en la calle de Durango número 90 y nadie lo ha visto. Este texto se construye en base a 2 archivos. Este archivo del Arzobispado, donde tenemos todos los documentos de Pascual Díaz, de José Morey del Río, y otro archivo que está aquí muy cercano, que es el ex archivo Condumex y actual archivo Carso, ¿sí? De México. Actualmente somos más dichosos todavía porque en 2007 la Santa Sede decidió abrir parte de los archivos secretos vaticanos para el periodo que trata la cristiada, ¿sí? Hasta actualmente teníamos solamente acceso al periodo del Porfiriato y en esos años ya se abrió el periodo que va desde 1921 hasta 1938. Es decir, ya tenemos la posibilidad de documentar todo este proceso que va desde la ruptura abierta entre la Iglesia y el Estado, que no se inicia en 1917 porque el Poder Ejecutivo no tiene la fuerza necesaria para aplicar la ley, sino hasta que Calles en 1925 encuentra la fórmula perfecta. El problema no es el respeto de la ley, el problema es el no castigar a los funcionarios públicos para que apliquen la ley, ¿sí? Y lo que va a provocar es que ya en todos los estados que habían logrado no aplicar la Constitución, los funcionarios, quienes no la aplican, van a ser castigados. Y por lo tanto, la reacción de la Iglesia va a ser la suspensión del culto. Eso va a tener un impacto, y es parte de la propuesta que espero lean en este documento, sobre una propuesta no nada más de historia política, no nada más de historia de las leyes de México, sino una transformación cultural, ¿sí? Es decir, ¿qué implica en un mundo dominado por el catolicismo esta imposición de un modelo cultural que viene del norte, que se impone a una región central, que se impone al Bajío y que va a provocar una reacción haciendo de la cristiada un movimiento nacional, ¿sí? Aún y sí hay zonas claramente de mucho mayor adhesión al movimiento. ¿Cómo podemos nosotros, desde la historia, desde el archivo, desde los periódicos, reconstruir este imaginario social y cultural del pasado? ¿Cómo hacer entender en una sociedad que está en vía de desacralización, de secularización, que en un momento las personas estaban dispuestas a tomar las armas para defender a sus santos, para defender a sus iglesias? ¿Qué transformación en el campo el no tener este permanente recuerdo de la vida religiosa? ¿Qué significa para uno ya no escuchar esas campanas? A tal grado que en 1929 Moro se da cuenta que finalmente se logró un primer arreglo religioso porque en Cuernavaca suenan las campanas. Hay una cuestión muy compleja que espero que puedan ver en este folleto, que es la dificultad de entender al actor iglesia como un actor único. La iglesia no existe en el sentido en el cual no es una institución cuyos actores comparten visiones. Hay muchas diferencias. Los obispos no están todos de acuerdo para la suspensión del culto. Algunos temen que
si se suspende el culto, se va a perder el control de los lugares santos, porque todos los lugares santos quedan resguardados en manos de los laicos. Es decir, que antes de Vaticano II tenemos la participación en México de los laicos en la vida de la Iglesia. Son los que se tienen que hacer cargo, son los que resguardan lo sagrado, ¿sí? Algo que los sacerdotes habían tenido el monopolio, ¿sí? Y que traen consecuencias, en el caso de México, sobre la participación post-Vaticano II de los laicos en las iglesias. La cuestión del silencio y el impacto del mismo, ¿sí? A tal grado es algo curioso que durante esta época lo que sí crece mucho es la compra de las velas. Cada quien tiene sus altares y entonces los que hacen velas están muy contentos de la suspensión del culto, que durante 3 años les va a asegurar grandes ganancias. Hay, la verdad, que en los archivos documentos maravillosos donde vemos el boicot que organiza la Liga, las intenciones de también homogenizar a esos católicos, ¿sí? Porque si bien podemos hablar de 90% de católico, de hecho es curioso porque en el censo de 1920 tenemos menos católicos que en el censo de 1930 y que en el de 1940. Gente que se asume como católica, ¿sí? Yo creo que se lo debemos en gran parte al apóstol Garrido Canaval, que hizo que en Tabasco, donde no había católicos, aparecieran. Algo que es muy importante es encontrar esta historia cultural, esta historia a veces que nos olvidamos por darle prioridad a los aspectos políticos, y la propuesta de este folleto es mostrar cómo jerarcas y laicos van transformando su manera de ser, ¿sí? Una manera que va a ser sumamente compleja y que también nos permite pues encontrar varios elementos. Lo primero son las oportunidades de estudio, es decir, para los jóvenes historiadores este periodo ofrece una mana enorme porque hay muchos archivos, y nuevamente quisiera mencionar a la doctora Alicia Puente, quien hizo un gran esfuerzo en Morelos para catalogar todos los archivos de las parroquias, de tal manera que los jóvenes investigadores puedan no nada más hacer estudios nacionales, pero también estudios regionales. Ya se está acercando el centenario de la cristiada, la primera vez que vamos a poder tener un evento que sigue doliendo. Es decir, en el siglo XXI el tema de la cristiada es un tema que sigue doliendo, ¿sí? A tal grado, no sé si se acordarán de esta famosa Miss México que fue castigada por haber querido vestirse con una falda representando a los nuevos mártires mexicanos. O a nuestro amigo, el gobernador borracho, ¿cómo le decían a este? No, ese no, ese es otro, ¿no? El de Guadalajara, Emilio, ¿sí? Etilio, muy bien. Que tenía, la verdad, una idea genial: hacer dinero con la iglesia, ¿sí? Es decir, promover Guadalajara, porque esos nuevos mártires, vamos, México es el país latinoamericano con más santos, ¿sí? Y grandes santos, es decir, santos donde realmente es impresionante ver cómo la gente va, ¿sí? Y en este sentido los invito a leer los artículos de Amílcar Carpio sobre esos santos polleros, ¿sí? Es decir, esos nuevos santos, esas nuevas devociones, esas nuevas marcas de religiosidad popular, que nos hablan de nuevas formas de religiosidad, pero también nos hablan de una ruptura entre la jerarquía y los fieles, y temas muy delicados como los de pecado y virtud, ¿sí? Que claramente no son una preocupación nueva, y eso es otro de las grandes ventajas que nos ofrecen los archivos, tanto en México como en el Vaticano. Es decir, darnos cuenta cómo las personas, los sacerdotes, los obispos, siguen siendo personas y siguen teniendo dificultades, retos, ¿sí? Y que muchas de las preocupaciones que tenemos, la ventaja que ofrece la Iglesia Católica es que, al menos durante el periodo de los años 20, 30 y 40, no los tapaba. Y eso nos habla de los nuevos retos que tiene la Iglesia, ¿sí? Sí, esos nuevos retos tienen que ser enfrentados. Les agradezco mucho y no me queda más que decirles buena lectura. Bueno, yo les dije que Yves era un provocador y me lo tienen que creer, ¿verdad?
es un gran provocador, pero realmente vale la pena todo lo que él propone, una nueva visión de la historia. Y también, bueno, nos deja la inquietud de los archivos, ¿no? Él es un defensor de los archivos. La Iglesia todavía tiene ciertas restricciones a los archivos. El archivo que él visitó, que yo también he visitado, bien, Gaby, pues está abierto hasta antes de Darío Miranda. Ya Darío Miranda todavía está vedada su consulta. Los archivos vaticanos igual, ¿no? También tenemos hasta ciertas fechas, todavía no se pueden consultar. Entonces, bueno, tendrá que pasar el tiempo, y el problema también es que ya no va a haber archivos, o sea, ya ahora no hay papeles, ya no se guardan. La historia se hará de alguna otra manera, pero bueno, siempre habrá formas, ¿no?